Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. El día miércoles se hace ya continuo y queremos darle las gracias a quienes nos han apoyado durante tantos años realizando esta magnífica labor de comunicar el tema de aprendizaje acelerado, que es mi tema preferido. El día de hoy nos acompañan aquí en la sala Ivonne Quintero, Erika da Costa y Francisco Duarte. Ivonne en Canadá, Erika en Texas y Francisco en la Florida. Y bueno, por las redes estamos saliendo por Facebook y vamos a salir también por LinkedIn y por YouTube. Por favor, recuerden suscribirse a mi canal con mi nombre y mi apellido, Adrián C-O-T-I-N Cotín. Allí está este programa y están los anteriores y los futuros, si Dios quiere. El día de hoy me encanta el tema que les traigo para presentar. Se llama Educando la Intuición. ¿Cómo se educa la intuición? Y entonces comenzamos, como siempre, buscando el significado de la palabra intuición, que por cierto tiene similaridades con la palabra en inglés, intuition. Vienen ambas del latín intuitio, que a su vez deriva del verbo intueri, que significa mirar hacia adentro. Qué interesante, pareciera que intuición tuviera que ver con mirar hacia afuera y resulta que no, que es mirar hacia adentro. Y también está relacionado con la palabra contemplar. Entonces, este término originalmente fue adoptado en el idioma español del idioma inglés. Esas son las cosas maravillosas de los idiomas, ¿verdad? Que a veces pensamos que una determinada palabra, como se usaba en latín, primero se usó en español. No, en este caso se usó en inglés. Y hacía referencia a ver o percibir algo directamente, sin la necesidad de tener que razonarlo o tener que inferir por lógica o por experiencia. Entonces, se trataba de una comprensión o conocimiento instantáneo que se presenta de forma intuitiva, sin una explicación racional, sin una explicación clara, racional. Me parece bellísima la palabra. A lo largo de la historia, este término ha sido utilizado para definir la facultad de comprender o captar algo de manera inmediata, a menudo relacionado con la percepción rápida, el presentimiento. También se relaciona con la sabiduría interior. Y bueno, ahora que estamos buscando la inteligencia artificial y todas esas cosas del aprendizaje profundo, yo siempre estoy buscando a ver si existe la sabiduría artificial y si existe la sabiduría profunda. Este es motivo de otro programa, pero a mí me gusta pensarlo así. Se considera que la intuición es una forma de conocimiento que va más allá de la lógica y se basa principalmente en nuestras emociones. Y en este caso, en nuestro subconsciente. Entonces, la hermosura de la palabra tiene que ver con esa forma instantánea de darnos cuenta, de percibir a través de las sensaciones internas. Eso que algunos dicen, me dio un pálpito. O sea, allá en Venezuela decíamos así, me dio un pálpito. En el español más común hablamos de tener una corazonada. Es algo innato en las personas y se comunica a través de esas sensaciones y emociones que surgen de pronto en nuestra mente. Incluso podríamos llegar hasta tener un conocimiento intuitivo. Lo vemos, por ejemplo, en los niños. Los niños les entregan un teléfono celular e intuitivamente lo encienden.
los niños nos muestran mucho de este camino de la intuición. Y porque ahí no hay razonamiento, lo que hay es la influencia de las experiencias previas. Y a veces las experiencias previas, aquí, por ejemplo, tenemos dos personas que han sido madres, saben que muchas veces la experiencia previa incluso puede ser hasta experiencia intrauterina. Y es una sorpresa para muchos, porque los niños nos revelan a veces, y un momentico, ¿de dónde sacó este muchacho esto? Esto no, él no había nacido cuando pasó esto, o sea, ¿qué pasó? Entonces la gente empieza a especular. Entonces, esa influencia de la experiencia previa, esos conocimientos que vamos acumulando, nosotros, que se van convirtiendo en conocimiento colectivo, esas creencias incluso que tenemos, esos valores que vamos adoptando. A mí me sorprende porque cuando empiezo a revisar, por ejemplo, los valores que tenía la niñez y la infancia del siglo XVIII, y es impresionante la diferencia con lo que vivimos ahora. Hoy mismo veía un proceso de examinación en Corea. Como ustedes saben, la educación coreana es reconocida como una de las más exigentes del mundo, donde los muchachos la pasan, pero bien duro, con los exámenes que se hacen, porque las entradas en las universidades son, o sea, a veces dejan entrar a lo máximo 1 o 2 personas de una escuela en una universidad. Y entonces la competencia es realmente salvaje para entrar en las universidades. Y mientras más prestigiosa es la universidad, mayor es así. Pero entonces ahora resulta que las nuevas generaciones coreanas se están comportando distinto y empiezan a buscar resolver los problemas de forma muy creativa. Y lo vemos también aquí en los Estados Unidos. Lo vemos, por ejemplo, yo sé que el que tiene el hijo más joven es Erika, que está ahorita apenas con un preadolescente. Y tenemos a Francisco, que su hija es muy joven, ya los Ivonne están ya más creciditos. Entonces, no, lo vemos como ellos, los valores que tienen son completamente diferentes a lo que nosotros teníamos cuando teníamos su edad. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que esas creencias, esos valores, incluso hasta las emociones, las emociones que ellos, las cosas que nosotros nos emocionaban, no nos emocionan a ellos para nada. Y mientras tanto, las cosas que los emocionan a ellos, nosotros ni siquiera las entendemos. Y nos toca hacer un trabajo extraordinario de procesamiento, porque nuestro subconsciente nos da una información que el cerebro recopila y procesa de manera inconsciente y nos da una respuesta o percepción instantánea, pero esa percepción instantánea la tenemos nosotros y no la tienen ellos. Es interesantísimo ver la manera en cómo ocurre este proceso en las diferentes generaciones, sobre todo aquellas personas que tienen en presencia, por ejemplo, el caso de Ivonne, que tiene a su suegra, que es casi centenaria. Está ella con su esposo, que es una generación de los baby boomers. Están los hijos, que son millennials, y están los hijos de sus hijos, sus nietos, que son centennials. O sea, es una mezcla en la casa, y yo me imagino lo que debe ser una reunión familiar en esa casa, ya que de por sí que son muy especiales, porque son, como lo saben las personas que están aquí, que Ivonne es igual que yo de Maracaibo. Así que ya con eso tendríamos que estar juzgando que esa casa es una locura, definitivamente. Entonces, a veces es difícil explicar y justificar racionalmente, porque las personas confían en su intuición como si fuera una guía valiosa para tomar decisiones. Y entonces es importante que se den cuenta las personas de que su intuición es
no es infalible, es un hecho. Si no, piensen la cantidad de veces que ustedes, la intuición los llevó a tomar una decisión errada. Por ejemplo, oye, qué maravillosa persona que acabo de conocer, y después, ups, estaba equivocado. O al contrario, oye, esta persona, oye, a mí me da algo aquí que no me cae, y resulta que termina siendo tu mejor amigo. Esas dos cosas me parecen, las he vivido hasta la saciedad. Entonces, nosotros destacamos que a la gente tiene que aprender a que nosotros tenemos sesgos, y esos sesgos nos impulsan a tomar interpretaciones erradas de lo que estamos observando. Y estamos influidos incluso, como ustedes lo saben, creo que para ninguno de ustedes es ajeno, que yo incluso tengo que hablar aquí, tengo que hablar, si es posible, por escrito, no vaya a ser que las cosas que están alrededor mío me escuchen e inmediatamente me aparezcan en los algoritmos de los computadores, de los teléfonos, de cualquier pantalla, me aparezca algo que estábamos hablando. Y es una cosa terrible, o sea, de verdad, o sea, tú dices, me están violando mi privacidad. Pero es horrible, o sea, mi esposa estaba hablando de transfusión de sangre y le salieron 3 anuncios ¿cómo se llama? De compañías de laboratorios que estaban haciendo, buscando donadores de sangre y donadores de plasma. Entonces, claro, uno se va asustando. Eso no tiene nada que ver con la intuición, tiene que ver con la influencia de los algoritmos del sistema de inteligencia artificial que está alrededor de nosotros. Entonces, es importante combinar la intuición con el pensamiento crítico y con el análisis racional para tomar unas decisiones que sean informadas, que sean equilibradas. El desarrollo de la intuición, yo creo que es importante que nosotros busquemos que nuestros hijos y nuestros nietos se desarrollen su intuición desde muy temprana edad. Y claro, a veces no tienen la madurez para la comprensión y aplicación de esa información, y también necesitan experiencia para no estar confiando más allá de la cuenta de su intuición. Los niños a menudo muestran signos de intuición en su comportamiento y en sus decisiones. Incluso antes de poder explicar racionalmente por qué eligen ciertas acciones, lo hacen intuitivamente. Desde edades muy tempranas, los niños aprenden a confiar en su intuición, incluso confían más que los adultos, y toman decisiones a su nivel, decisiones no fundamentales que les permiten vivir situaciones cotidianas. A medida que van creciendo y que van adquiriendo experiencia y conocimiento, su intuición empieza a desarrollarse y a fortalecerse. Y a veces empieza incluso a dañarse, porque como ustedes saben, muchas veces nuestra creatividad se ve mermada por lo que yo llamo la tribu de los nononos. ¿Ustedes saben lo que es la tribu de los nononos? ¿Saben lo que es la tribu de los nononos? No saben, ¿no? Ajá, bueno. ¿Cuántos no le dan los papás o las mamás a los niños diariamente? No, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Bueno, el promedio, según el estudio realizado en varias universidades, es un promedio de 500 no al día. Y 500 no al día hacen daño en la creatividad de la gente. Entonces, es importante que la intuición se pueda influir por un entorno de los sisisi, de la tribu de los sisisi. Entonces, por ejemplo, el niño pregunta, ¿puedo montarme sobre la cama? Sí, pero haz una cosa, no te vayas a montar con los zapatos, móntate y te sientas. Entonces, buscar la manera de que lo primero que aparezca es el sí, para evitar el no. Pero eso quizás tenemos que irlo viendo más adelante. Es importante fomentar un ambiente donde el niño
confíe y desarrolle su intuición de manera saludable. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se le alienta la exploración, se le incentiva la curiosidad y se busca que desarrolle la observación. Algunos padres, así como Arnaldo, que les encanta el campo traviesa, bueno, imagínate, agarran a los muchachos, se los llevan al Cerro El Ávila allá en Caracas y a patear ese cerro y a caminar esos montes y van para los estados andinos y caminan los montes hasta allá arriba, hasta 4.000, 5.000 metros. Y tú sabes, ese proceso de ir a los bosques, ir a las montañas, ir a los ríos, ese proceso hace que la curiosidad y el aprendizaje ocurra por la exploración. Incluso a mí, que me gustó el escultismo a muy temprana edad y pertenecía al club excursionista del colegio, y yo no era demasiado atrevido, el atrevido era mi hermano Armando. Yo era un excursionista de esos que es temeroso por algunas razones que no voy a explicar hoy porque se me va a poner triste el ánimo. Yo no quiero, pero me atrevía y hacía cosas, y gracias a Dios pues mi hermano me impulsaba a que siguiéramos explorando y hacíamos paseos a regiones boscosas, selváticas, allá en el estado Zulia, donde nosotros vivíamos, y fuimos a la Sierra de Perijá y a muchos de esos dos lugares, y vimos, por ejemplo, los sitios motilones. Muchas personas que incluso, yo no sé si Ivonne tuvo la oportunidad de ver a indígenas allá en el área de la selva de Perijá, porque los motilones no eran muy fáciles de ver. Entonces, eso de explorar los bosques, explorar los ríos, ir a las montañas, esas cosas hacen que el niño desarrolle su curiosidad, desarrolle la observación y vaya acumulando experiencias, conocimientos, emociones que solamente se pueden vivir con la naturaleza. Estoy seguro que ahí Arnaldo es parte de mi grupo al promover esa exploración. Entonces, ¿cómo se desarrolla la intuición ya no solamente en los niños, sino en nosotros, en cualquiera, a cualquier edad? Es definitiva la relación que existe entre intuición y aprendizaje. Y ambos se pueden desarrollar, o sea, ambos se puede aprovechar el potencial humano y optimizarlo a través de la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Por ejemplo, el acceso a conocimientos que son subconscientes. A mí, por ejemplo, me cambió la vida. Yo a muy temprana edad conocí al padre Oscar González Quevedo. El padre Oscar González Quevedo era el decano de la Facultad de Parapsicología de la Universidad de Sao Paulo. Y me formé con él y fue maravilloso, porque para un joven, yo no tenía ni siquiera 18 años, formarse en parapsicología hizo que yo me relacionara con el subconsciente, y estar al lado de él era maravilloso. El aprendizaje acelerado, además, reconoce que el subconsciente humano es una fuente poderosa de información y conocimiento. Y al permitir que la intuición participe en el proceso de aprendizaje, se pueden acceder y utilizar estos conocimientos que no son fácilmente accesibles a través del pensamiento consciente y lógico. Ahora, ¿cómo se hace eso? Hay que precisamente exponerse a algunas estrategias, por ejemplo, la meditación profunda, el mindfulness. Todas esas estrategias conducen a que nosotros nos conectemos con nuestro conocimiento subconsciente. Si tú no haces silencio, si tu mente no hace silencio, no entra en tranquilidad, tú no escuchas tu ser. Entonces, cuando tú haces silencio durante un prolongado tiempo, y claro, para algunos
el silencio más allá de los 5 minutos ya es desesperante, porque no están acostumbrados. Por ejemplo, a mí me encanta cuando vamos a lugares en la montaña, aquí las tengo muy cerca, la montaña, y vamos a lugares ahí en la montaña en donde no hay tránsito, donde la ciudad queda lejos, donde el silencio es general, y entonces ahí el silencio cobra un nuevo significado. Cuando estamos en la ciudad, el silencio no tiene el mismo significado cuando estamos en la montaña, o cuando estamos en la selva, o cuando estamos cerca de un río. Entonces, es importante conectarnos con el silencio, porque el silencio hace que nosotros podamos escuchar el sonido de nuestro corazón. Aquí hago un paréntesis. Cuando yo no tenía ritmo cardíaco, porque estaba conectado a un corazón artificial, a mí me pusieron una máquina que era mecánica. Y era muy interesante porque mi corazón no palpitaba. Entonces yo no tenía ritmo cardíaco, no palpitaba el corazón, pero sí se movía la máquina. Y entonces yo me divertía escuchando la máquina, que hacía un ruidito casi imperceptible, que solamente podía escuchar si de verdad me quedaba en silencio absoluto y no había ruido alrededor de mí. Y era muy simpático porque era un ruido bellísimo, que me estaba diciendo que estaba vivo gracias a la máquina. Entonces me acostumbré a escuchar la máquina, y era muy interesante porque yo me concentraba en el ruido de la máquina y pasaban cosas que no pasaban de otra forma. Entonces ahí tenía yo un acceso al pensamiento subconsciente. Al permitir que la intuición participe, nosotros podemos acceder a muchos conocimientos que tenemos alojados en nuestro cerebro, y lo tenemos incluso en el paraconsciente. Por eso es que nos rodeamos de arte, por eso es que nos rodeamos de plantas, por eso es que nos rodeamos de cosas que nos comuniquen aprendizaje. Incluso a mí me encanta poner libros alrededor de la casa. Y esa presencia de libros alrededor de la casa hace que se me inspire la lectura. Y claro, es muy interesante porque mucha gente llega y dice: este libro no estaba aquí, vino un día, al día siguiente llega, el libro está en otro sitio, y es porque el libro cambia de lugar. Y es porque yo voy pasando por los diferentes lugares donde hay libros en la casa y voy agarrando los libros y los leo y los veo. Cuando hago eso, el libro cobra vida. Un libro que no se lee, un libro que de cierta forma se adormece. Entonces, si nosotros confiamos en nuestra sabiduría interior, nosotros entonces empezamos a darnos cuenta de que podemos conectarnos con la sabiduría propia y podemos conectarnos con la sabiduría de los demás. Entonces, por ejemplo, algunos de los que están aquí, que están acostumbrados a estar en sesiones, saben que yo extiendo las manos para cualquier lado y sale un libro. Y eso tiene que ver precisamente con lo que yo estoy diciendo. Si nosotros logramos que tener un espacio donde nosotros promovamos la intuición, entonces muchas veces a mí aparece el libro que yo necesito en el momento que lo requiero. Ayer, el lunes creo que pasó, hablamos de un tema de inteligencias múltiples, y yo lo único que tuve que hacer fue voltearme para conseguir un libro que quería citar ante la audiencia. Esa promoción de la confianza en la intuición hace que yo me aliente a utilizar la intuición como una herramienta del proceso de aprendizaje. O sea, yo siento que hoy voy a necesitar este libro. Y eso es maravilloso. Cuando nosotros entonces empezamos a utilizar los conocimientos subconscientes en nuestra sabiduría interior,
entonces empezamos a cambiar la manera en que nosotros tomamos decisiones rápidas y efectivas. El aprendizaje cerrado no solo se centra en la adquisición de conocimientos, sino también en el desarrollo de la intuición. Y si hacemos caso, lo que dije antes, de que el control de la intuición es el pensamiento crítico, entonces también desarrollamos las habilidades de pensamiento crítico y de decisiones informadas. Entonces la intuición empieza a proporcionarle al pensamiento crítico elementos de toma de decisiones que no son las comunes, porque son muy creativas, valiosas, que ayudan a tomar decisiones acertadas en situaciones complejas y cambiantes, y rápidamente cambiantes. Yo le decía, creo que a Francisco, que la diferencia entre un profesional y un aficionado es que el profesional ve la oportunidad, la agarra y después piensa. Mientras que los aficionados se ponen a pensar y cuando van a meter la mano a la oportunidad se fue. Entonces, mucha gente dice, ajá, pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Déjate guiar por tu intuición. Normalmente tomamos decisiones aproximadamente en el momento actual con 30% de la información que necesitamos para tomar esa decisión. Algunos de nosotros fuimos criados, en el caso de Arnaldo no me queda la menor duda, fuimos criados a tomar decisiones cuando teníamos toda la información. Y antes de eso no había decisión. Era que hasta disciplinado, pues, o sea, tenía que ser disciplinado. Hasta que no tenga toda la información no tomo decisión. En el mundo de hoy eso no funciona. En el mundo de hoy hay que decirle a la intuición, ¿qué crees tú que debería hacer yo ahorita? Y hacerle caso. Tener un mínimo de información, sí. Por eso es que el pensamiento crítico nos ayuda. Pero entonces estimulamos la intuición a través de la estimulación de la creatividad. La intuición se alimenta de la creatividad. Entonces el pensamiento crítico que tenemos tiene mayor cantidad de oportunidades de éxito. Que no solamente tiene los elementos factuales, sino que tiene los elementos intuitivos. Entonces aparecen fuentes de ideas que son originales. Hoy, por ejemplo, vi un video breve de una empresa en Japón que abrieron un restaurante que se llama Órdenes Equivocadas. Ustedes le dirán, oye, pero ¿cómo es eso de órdenes equivocadas? Sí, es un restaurante que se llama Mistaken Order. Entonces resulta que el personal que atiende las mesas son personas que tienen o problemas de senilidad o tienen retraso o tienen algún tipo de problema mental y por lo tanto las comandas son prácticamente una adivinanza para la cocina. O sea, no sabemos bien qué fue lo que pidió el cliente, pero se lo servimos igual y el cliente acepta que le sirvan lo que le lleven, porque eso le da trabajo a esa gente y le da un sentido de pertenencia y le da un motivo para vivir felices y la gente feliz recibiendo la orden equivocada. Y ha tenido un éxito encantador. O sea, ¿de dónde va a salir una idea de negocio tan fabulosa como esa? Que además es un negocio humano, un negocio, oye, significativo, un negocio, tú sabes, generoso, o sea, todos los calificativos maravillosos que se le pueden dar a un negocio. Y además un negocio exitosísimo desde el punto de vista económico. Porque tiene una conexión emocional que no tiene otros negocios. Yo lo veo aquí en la sala de cine, seguramente pasa lo mismo con Ivonne y con Francisco, con Erika. Creo que en el caso de Arnaldo todavía no lo ve mucho porque en Venezuela no se ve mucho. Pero el personal de la sala de cine muchas veces son personas con retraso o con condiciones especiales. De alguna forma, handicaps.
Hándicap incluso no hándicap de físico nada más, hándicap de mentales. Pero te reciben con aquella alegría, con aquel entusiasmo, con, tú sabes, con una sonrisa, que no, o sea, no tienen que enseñarlos a ser atentos, ya son atentos por diseño. Entonces, esa estimulación de la creatividad hace que la gente piense fuera de la caja y logran aprendizajes significativos y más efectivos. Por eso la intuición se alimenta de la creatividad. Y claro, al decir que se alimenta de la creatividad, también decimos que se alimenta de la conexión emocional. La intuición está vinculada a la emoción. Y claro, en nosotros, los que nos gusta el aprendizaje acelerado, reconocemos la importancia de la conexión emocional con el contenido de aprendizaje, la importancia de la conexión emocional con el facilitador, la importancia de la conexión emocional entre los socios de aprendizaje. Entonces, al permitir que la intuición y las emociones fluyan en el proceso de aprendizaje, se crean conexiones profundas y significativas con la información. Y eso mejora la retención y mejora la aplicación del conocimiento. La intuición y el aprendizaje acelerado se complementan mutuamente al aprovechar la sabiduría interna del individuo. Y al estimular la creatividad, se facilita la toma de decisiones y se integra la intuición con el desarrollo personal. Y claro, eso garantiza el éxito por la adquisición de habilidades, de conocimientos, habilidades, actitudes y valores nuevos. Entonces, ¿cómo podemos decir que seguimos fortaleciendo esa relación entre el aprendizaje acelerado y la intuición? A través de la autorreflexión. El tiempo para pensar, lo que decía del silencio. Arnaldo y yo, al igual que Ivonne, asistimos a un evento extraordinario con nuestro amigo Gustavo Yepes, en donde él nos decía que había que utilizar la regla de los 15 minutos. ¿Y qué es la regla de los 15 minutos? Es la regla de tomarse el tiempo para pensar. Él además decía 20% del tiempo dedicado a planificar. ¿Y qué es planificar sino pensar? Entonces, la gestión del tiempo se hace más efectiva porque le dedicamos 20% del tiempo a planificarlo. Tomamos conciencia. Nosotros, cuando facilitamos en ambientes de aprendizaje acelerado, una de las cosas que buscamos es en la preparación del estudiante, que el estudiante tome conciencia del aquí y el ahora. Y entonces por eso hacemos ejercicios de gimnasia cerebral y por eso hacemos ejercicios de toda índole. Incluso colocamos música barroca para escucharla antes, buscando que la gente tome conciencia de dónde está, de a qué vino, de qué es lo que quiere aprender, de que está aquí y no está allá, que tiene que desconectarse de los teléfonos celulares y de los computadores, exceptuando la sesión que tenemos de virtual. Y a nosotros nos es muy fácil leer la sala cuando la gente no está conectada con la conciencia. Si nosotros animamos a nuestros socios de aprendizaje a sintonizarse con sus pensamientos, con sus emociones, con lo que sienten físicamente. Yo hablaba, creo que ayer o hoy con Francisco, y le hablaba de la dieta del no, no, no. ¿Usted conoce la dieta del no, no, no? ¿Conoce la dieta del no, no, no? No pan, no pasta, no postre. No pan, no pasta, no postre. Y cuando tú tomas una decisión como esa,
necesitas practicar la escucha interna para cuando a ti te vienen y te ofrecen el delicioso pan, digas que no. Cuando veas que te ofrecen servirte un plato de pasta, digas que no. Cuando te ofrecen un delicioso postre, dices que no. Al practicar la escucha interna y la autorreflexión, es más fácil. Yo, por ejemplo, hoy me puse esta camisa a la cual le tengo gran cariño, ya tiene muchos años conmigo, y fui de lo más pepito a mostrársela a mi esposa. Le dije, mira tu marido, en la misma talla que tiene hace no sé cuántos años. Me sentí orgulloso. ¿Por qué? Por la dieta del no, no, no. No pan, no pasta, no postre. Cuando nosotros nos permitimos tomar decisiones acertadas porque escuchamos nuestra voz interior que nos dice, tú no tienes hambre, nunca has tenido hambre en tu vida. Muchos de nosotros nunca hemos tenido hambre. Lo máximo que hemos tenido es apetito. Para tener hambre te tienen que dar dolor en la boca del estómago. Eso lo siente la gente que tú sabes, de verdad han pasado pobreza extrema. No te puedes dar el lujo de decir que tú tienes hambre. Lo máximo que tienes apetito. Y tú le dices a tu apetito, ya estoy satisfecho. Entonces no aceptas la segunda servida. ¿Quieres más? No. ¿Te sirvo más? No. Ese proceso hace que tú le prestes atención a tu voz interior que dice cuídate y que confíes en tu intuición de que estás tomando la decisión acertada. ¿Dónde quieres que salgamos a comer? En ningún lado, vamos a comer en la casa. ¿Por qué? Porque yo sé que si salimos, voy a pecar. Es más fácil que peque por lo menos. Entonces, ¿dónde vamos a cenar? En el mejor restaurante que conozco. ¿Cuál? Mi casa. Eso ayuda a tomar decisiones acertadas siempre. ¿Qué vamos a comer hoy? Sobras. ¿Ustedes han comido sobras? Eso es una maravilla, compadre. Eso es una maravilla. Entonces, otra manera de desarrollar la intuición es exponerse a nuevas experiencias. Hoy veía yo a mi familia, a la familia de mi hija Aliet y su esposo Germán, que por cierto cumpleaños hoy, y lo felicito si está escuchando este programa. Estaban con su hijo, mi nieto Matías, y estaban exponiéndose a una nueva experiencia allá en las montañas de Andorra. Y cada vez que los veo están haciendo algo y yo persignándome porque siempre es al riesgo de su vida, en serio. O sea son ¿sabes? A toda prueba. Y yo veo ese muchacho, tú sabes, y Dios mío, estos padres son locos, no, déjalo ser. Al exponer a los niños a nuevas experiencias, al exponerse uno mismo a nuevas experiencias, hace que nosotros ampliemos la perspectiva y aprendamos a confiar en nuestra intuición y tomar decisiones con base en, porque realmente la intuición está basada en conocimiento previo. Nosotros sabemos cuándo podemos y debemos dejarnos guiar por la intuición. Yo me acuerdo cuando yo montaba en el trampolín más alto que había en la piscina del club. Si ya yo lo hice, ¿por qué no lo puedo volver a hacer? Entonces, bueno, no me voy a lanzar del más alto, me voy a lanzar primero del nivel de la piscina, después voy al próximo trampolín, después voy al próximo, después al próximo, y por último voy a terminar en la plataforma más elevada. Eso es como todo. Yo me acuerdo, iba al gimnasio con mi compadre Juan Carlos Hornespini, padrino de mi hijo Adrián Antonio, y entonces cuando llegamos estaban las pesas, tú sabes, 80 kilos,
Y él me dice, dale pues, tú no eres grande y fuerte, tú estás loco, yo no voy a hacer eso. Agarraba la barra vacía sin pesa y me ponía a hacer mi ejercicio de press en banca. Un día llegué al gimnasio, ya habían pasado varios meses, el dueño del gimnasio, que era un levantador de pesas de gran fortaleza, había dejado las pesas montadas ahí con 120 kilos. Me metí debajo de la pesa, agarré la pesa, hice así y hice un press en banca 3 veces con 120 kilos y mi compadre se quedó así. ¿Cómo hiciste eso? Yo tengo meses, levanté la barra asignada, después levanté 20 libras, después metí 20 kilos, después 40, después así fue. Así es como todo. La intuición me decía, no te vayas a meter ahí, pues te vas a meter la barra aquí con el peso que tiene puesto ahorita. Mi intuición me deja guiarme y sabemos que el conocimiento previo nos debe decir, eso no lo puedes hacer tú. Si nosotros fomentamos la creatividad y sabemos que la creatividad está relacionada con la intuición, entonces yo me expongo a las cosas que fomentan la creatividad, tal como el arte, la música, las expresiones artísticas de toda índole, el teatro, el canto coral, la artesanía, todo lo que haga que nosotros nos conectemos con nuestro lado intuitivo para desarrollar el pensamiento no lineal. Y entonces estas nuevas experiencias se convierten en una maravilla. Como ustedes saben, yo vivo con un artista y es extraordinario porque yo me quedo pasmado. Ahí el cuadro que está detrás de mí en mi fondo acaba de aparecer esta semana, publicado por la Asociación de Artistas del condado donde vivimos, en sus redes, apareció en la página web, apareció en el Instagram, aprendió en el Facebook, anunciando la exposición solitaria que está haciendo en un lugar de aquí del estado, con más de 30 de sus obras. ¿Quién iba a decir que un artista Nobel iba a exponer de esa manera? Muchos artistas no llegan a tener un solo hasta que tienen muchos años exponiendo. Y no solamente que está exponiendo, sino que ya lleva muchos cuadros vendidos. Y yo veo el proceso creativo y por eso lo comparto con mis redes, porque para que vean cómo va el proceso creativo y fomento así la creatividad de la gente. Dice, mira, aquí tiene, ¿ves? Mi esposa tiene muy pocos años dibujando o pintando y miren lo que está haciendo. Al fomentar las formas de expresión, nuestros propios estudiantes empiezan a darse cuenta de cosas que no pensaban que podían hacer y desarrollan el pensamiento no lineal. Y a mí me encanta. En estos días me estaba contando de un error que había cometido y estaba tratando de corregirlo. Y la verdad es que fue un desastre. Pero al animarse ella a aprender del error que había cometido, me mostró a mí la oportunidad de yo aprender de mis propios errores, de yo aprender de mis propios fracasos. Yo me acuerdo la primera facilitación que hizo Arnaldo. Él estaba, tú sabes, Dios mío, ¿qué he hecho? A Ivonne le pasa cada rato que yerra porque intenta. Pero si Ivonne no yerra, Ivonne no intenta, si Arnaldo no yerra y Arnaldo no intenta, entonces nosotros no fomentamos el aprendizaje. Los errores nos proporcionan lecciones que son valiosas y nuestra intuición nos empieza a hablar. Francisco, al terminar la sesión de este pasado viernes, me escribió: Adrián, gracias. No tienes idea de lo que aprendí en esa sesión.
¿Por qué? Porque se puso en una situación similar a la que había vivido tanto Ivonne como yo en esa sesión. Y es maravilloso. Errar, 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 pero cada vez menos, menos, menos. Y cada vez diferente. Parte del trabajo nuestro es que los errores nuevos ocurran con frecuencia. O sea, la práctica del error. Y para eso hay que tener una paciencia importante, porque si no te desesperas ante el error cometido. Y normalmente te desesperas con el error cometido por tu ego. Porque ¿cómo es posible que yo me haya equivocado? O sea, yo que soy perfecto, no puedo equivocarme. Que se equivoquen los demás, yo no. Porque se expone mi integridad, se expone mi ego. Dios mío, no puedo creerlo. O sea, al contrario, gracias por permitirme equivocarme delante de ustedes. Y para eso se necesita práctica constante del error y paciencia ante el error. Y alentar a las personas a confiar en que del error van a aprender. Y a seguir intentando tomar la decisión, así sea incorrecta. Hay un apagador aquí en la casa que a mí me encanta porque me da una lección todos los días. El bendito apagador, yo le doy para encender la luz y no prende. Entonces lo tengo que bajar de nuevo y le vuelvo a dar y entonces hace como si prendiera. Y después le vuelvo a dar y hace como si prendiera. Hasta que por fin le doy y enciende. Entonces ya yo me acostumbré. Entonces me dicen, ¿por qué no cambias el apagador? No, si eso es lo que a mí me encanta porque me da un mensaje extraordinario. O sea, yo en la mañana, a las 5 de la mañana me estoy equivocando. Es maravilloso el aprendizaje. Me equivoco desde el principio de la mañana. Y fallo, y fallo, y fallo, hasta que por fin encendió la luz. Y mi intuición me dice que va a seguir encendiendo hasta que un día no encienda más. Y cuando no encienda más, lo cambio. Así sí, pero no, mientras tanto es muy divertido. No siempre es evidente el resultado inmediato. Y como facilitador, tú tienes que aprender eso. Estoy intentando una nueva técnica. Entonces llega Ivonne, que es una maravilla para practicar con ella, porque a mí me encanta, la tengo de punching board. Y entonces, venga Ivonne, vamos a presentar este tema. Y ella dice, ¿qué tema es ese? Nunca he oído hablar de eso. Y esa estrategia nunca la he escuchado antes. Pero lo interesante es que Ivonne va, se mete, estudia, agarra el tema, lo trabaja, viene, lo presenta y tiene éxito. Entonces cuando ella va y falla en público y yo le digo, mira, ¿qué te parece si hacemos esta de forma de esto así? Entonces ella viene, a lo mejor se molesta, porque ¿cómo es posible que se haya equivocado? Porque el ego la ataca, es así. Pero al rato se da cuenta, oye, verdaderamente sí aprendí, ¿no? Hoy aprendí más que ayer. Y esto es interesantísimo, porque entonces aprendemos a confiar en nuestra intuición y a fomentar la confianza en la intuición personal y en la intuición de los demás, porque es una fuente valiosa de conocimiento y de guía. Y animamos, de hecho, inmediatamente Francisco me escribió y me dijo, el viernes estoy presentando una experiencia de aprendizaje nueva. ¿De dónde sale el ánimo de Francisco de venir a decirme que el próximo viernes iba a presentar una nueva experiencia de aprendizaje? Si no es de la inspiración que le dio
haber visto a Ivonne salir adelante de un desafío enorme del tema y la estrategia que utilizó. La práctica de la atención hace que tú puedas ayudar a la conciencia a desarrollar esa sensación interna, ese sentimiento intuitivo. Pero si tú estás distraído, porque ¿cómo es posible que el perverso lobo ataque a la Caperucita Ivonne? Entonces te distrae. Si por el contrario estás atendiendo, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Adrián? Déjame escucharlo. Ah, no, Adrián está equivocado. Está equivocado. Next. No importa. Si Adrián se equivocó, él es responsable de su error. Pero Ivonne tiene la decisión de decidir si eso es error o no. No el observador ajeno. Entonces, empezamos a practicar la atención plena en el aula para fomentar la conexión con el momento presente y fortalecer así la capacidad de escucha y la respuesta ante la intuición. Y escuchamos nuestra voz interior. Adrián no me está golpeando, me está esculpiendo. Porque Adrián me ama mucho. Y nunca me va a hacer daño. Wow, ¿no? Entonces escuchamos nuestra voz interior. Y eso es parte del desarrollo de la intuición. Y si nosotros animamos a nuestros estudiantes a escuchar su voz interior, lo alentamos a la reflexión y a la escucha interna, lo ayudamos también a fortalecer la intuición. Y más cuando trabajamos en entornos colaborativos. Porque en el aprendizaje colaborativo se proporciona un ambiente que es propicio para el desarrollo de la intuición. ¿No han oído hablar de que tú eres un promedio de las 5 o 6 personas que te rodean? Entonces, si estamos hablando de aprendizaje colaborativo, la participación de la gente que está contigo en los diálogos, en las actividades grupales, en el intercambio de ideas, en el intercambio de perspectivas, hacen que nosotros vayamos confiando en nuestra intuición y aprendamos de la intuición de los demás. Parte del trabajo entonces es exponer las diferentes perspectivas y experiencias que tenemos ante la intuición. Y cómo ampliamos el campo de conocimiento, estimulando que los estudiantes pongan sus puntos de vista y aparezcan las diferencias culturales, aparezcan las diferencias de estilo, aparezcan las diferencias de situación. Por eso se habla mucho del aprendizaje, el liderazgo situacional. Porque el liderazgo situacional permite desarrollar la comprensión mucho más amplio de lo que es la gente que nos rodea. La intuición es maravillosa. Y hay que hacer todo lo que sea necesario para cultivarla. Y el aprendizaje acelerado es una de las metodologías que a mí me ha funcionado más para lograr que esa competencia se incremente. A lo largo de la historia,
han habido demostraciones extraordinarias de cómo la intuición hace que aparezcan elementos de conciencia que nunca habíamos imaginado. Preguntaba en estos días un experto en inteligencia artificial si a una persona científica de hace 100 años le hubieran dicho que 100 años después iba a haber algo como la inteligencia artificial, le hubiera dicho que no. Pero decía él mismo, si le hubieran preguntado a Da Vinci, hubiera dicho que sí. Si le hubieran preguntado a un científico del siglo XVIII, que al finales del siglo XIX el hombre iba a volar, hubiera dicho que estaba loco. Pero Leonardo da Vinci hubiera dicho que sí. Las mentes más geniales de la historia han visto el futuro 300, 400, 500 años o más antes, por pura intuición. ¿Cuántos planetas no aparecieron en la mente de algunos científicos que decían, ahí debe haber un planeta? ¿Por qué? Porque lo estoy intuyendo. Intuyo que hay un planeta. ¡Qué maravilla! Si nosotros hubiéramos podido mantenernos en paz y armonía durante los pasados, vamos a decir lo siguiente, supongamos que todos los que están escuchando esto son católicos, apostólicos, romanos y creen en Jesucristo. Imagínense que Jesucristo hubiera llegado, hubiera estado aquí, hubiera dado su mensaje de paz y todo el mundo en el mundo mundial, como dice el Venezuela, todo el mundo en el mundo mundial hubiera creído que era verdad y que los hombres estaban llamados a ser hermanos los unos de los otros y que todo el planeta hubiera creído en que el mensaje de Jesucristo era verdadero y que era así. Y el mundo hubiera estado en paz. Y ustedes se imaginan en cuánto tiempo hubiéramos desarrollado este planeta y hubiéramos llegado a esta época, a lo que está ahorita tecnológicamente, cuántos años antes hubiéramos llegado. La intuición nos dice que la paz y la armonía son fuentes de felicidad. Y para mí fue un placer y un honor compartir con ustedes la educación de la intuición. Todavía tengo chance para un par de preguntas. Bienvenida a sus preguntas. Adelante. Adelante, Arnaldo. Adrián, yo lo que he estudiado con relación a la intuición es que se localiza físicamente en la amígdala del cerebro. Es lo que tengo entendido que es así, es por lo menos. Y dice que eso se apoya no solamente en tu experiencia vivida, sino la experiencia de tus generaciones anteriores. Ahí no hay una infinidad casi inimaginable de conocimiento, si eso es así, o sea, porque no es mi experiencia, no es mi área ni... ¿Qué opinas tú? Me encantaría que, si es cierto que la intuición es así, que se apoya a través del ADN en muchas, no solamente, o sea, tus predecesores, pues, por decirlo así, Nosotros conocemos algunas cositas del cerebro, pero tenemos muy poco conocimiento de la mente. Eso es lo que pasa también. Por lo tanto, yo nunca me atrevería a decir si lo que estás diciendo es correcto. Hay mucha especulación. Yo prefiero pensar que hasta ahora no tengo demostración al respecto. This is a reminder.
My medications. Ok, gracias. Francisco. This is a reminder. My medications. Sí, tú sabes que escuchando pues toda esta presentación maravillosa sobre el tema de intuición que a mí me apasiona y siento que hemos conversado en unas oportunidades, es una herramienta importantísima, ¿no? A nivel gerencial. Y se utiliza además, y lo hemos también comentado en algunas organizaciones actualmente, como una forma de toma de decisiones, ¿no? Basadas en elementos de juegos intuitivos. La pregunta que hago es, ¿cómo se puede hacer una reconstrucción, una metacognición de los procesos justamente de intuición? Es decir, ¿se puede reconstruir ese proceso? ¿Cómo sucedió o es totalmente inconsciente? Hay una parte que es inconsciente y una parte que no lo es, una parte que es completamente consciente. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Te voy a decir cómo lo hago yo, no cómo se hace, sino cómo lo hago yo. Okay. Seguramente para ti el método socrático es conocido. Okay. Entonces, la herramienta más importante que yo he podido utilizar para rescatar a mi intuición es la pregunta. Y la pregunta reiterada, además, o sea, así el método socrático. O sea, preguntar, y cuando se cree que la pregunta ya va dice que va ya va por la quinta pregunta, entonces parece que las cosas empiezan a afinarse. Entonces, esa es la forma en como y claro, hay que registrar, o sea, vamos preguntando, vamos registrando, vamos preguntando, vamos registrando. Mientras la pregunta vaya acotando, empiezan a aparecer las cosas. Oye, mira, aquí estoy viendo algo, o sea, y tú tienes que aprender a ver y a tomar de lo que estás viendo. Entonces, la pregunta es una herramienta fundamental. Después el registro de lo que voy sintiendo, Y por ejemplo, algo que yo le tengo una fe importante es la poesía. La poesía permite que nuestro subconsciente se exprese. Muchas personas no les gusta la poesía, no la disfrutan. A mí la poesía me encanta porque la poesía hace que tú reveles de tu ser. Que me imagines. Porque la imaginación es más poderosa que el pensamiento, ¿no? Entonces, cuando empezamos a escribir y a querer interpretar lo que vamos escribiendo, entonces empiezan a aparecer cosas. Otra cosa es a graficar. Aquellas personas que empiezan como el caso tuyo, que empiezan a escribir, a realizar mapas mentales, también le empieza a parecer que de pronto dicen, déjame anotar esto aquí, déjame poner esto aquí, déjame hacer este dibujito aquí. Y los mapas mentales son una herramienta para capturar el producto de la intuición. Gracias por tu pregunta, excelente pregunta. A ver, la última es la primera, porque es la hora perfecta para hacer la pregunta final. A ver, ¿quién será? ¿Será Erika? ¿Será Ivonne? Vamos, atrévanse. Si no le hago yo una pregunta. A ver, Ivonne, enciende el micrófono. A ver si mi intuición está bien. ¿Qué es lo que me va a regalar mañana? A ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué te dice tu intuición? No, definitivamente el regalo tiene que ser un regalo de aprendizaje, porque si no, no tendría coherencia con Vas por buen camino, no te preocupes. Yo Ya todavía. lo vas a... Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Nos vemos la semana que viene. Buenísimo. Muchísimas Gracias, Adrián. gracias. Un Gracias, abrazo, buenísimo excelente todo. programa. Gracias. Saludos a todos. Saludos.